En Carlos Manqui habla Informe Administrativo. Informe Administrativo. Con la mejor información pública y privada. Escuchemos. Siempre noticias. Amigos, a esta hora le damos la bienvenida a la magíster Sandra Argotti. Ella es secretaria técnica de Planifica. Vamos a conocer por medio de su intervención el trabajo de la Secretaría Técnica en la reactivación productiva del país post pandemia. Tenemos conocimiento, amigos, de que mediante el decreto 732 se creó en Ecuador la Secretaría Técnica de Planificación, Planifica Ecuador, la misma que está adscrita a la Presidencia de la República, a cargo de la Planificación Nacional como entidad de derecho público. Parte también de esa personalidad jurídica dotada de autonomía administrativa y financiera. En este mismo decreto, el primer mandatario determinó que Planifica Ecuador tendrá las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones y delegaciones de SEMPLADES. Para conocer un poco cuál es el trabajo, la gestión que viene desarrollando también con los gobiernos autónomos descentralizados y en este caso gobiernos seccionales, le damos la bienvenida a Magíster. Bienvenida, buenas tardes. Gusto en saludarles y también gusto en saludarle a usted y a Radio Fantástica. Un gusto poder conversar sobre nuestros temas. Bueno, Magíster, sabemos de que realmente ustedes están trabajando, digamos, con los gobiernos seccionales. ¿Cuál es ese trabajo que vienen desempeñando ustedes prácticamente de prorreactivación económica en esta temporada de pospandemia? Sí, en verdad, nosotros tenemos el espacio del mandato, digamos, constitucional, de trabajar no solamente con lo que es la parte gubernamental, sino también los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles, que es la parte de juntas parroquiales, cantonales, provinciales. Esto nos deja la rectoría de trabajar de la mano con los alcaldes en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Quiere decir que ellos reciben nuestra asesoría para trabajar en estos planes, cómo van a organizar su territorio, cómo van de acuerdo a sus competencias avanzando con las comunidades y cómo irán impactando con estos planes de desarrollo en la ciudadanía, en quienes pertenecen a este espacio de cada uno de sus territorios y las alcaldías. Bueno, ¿qué clase de asesoría le están entregando ustedes a las autoridades seccionales, especialmente en capacitación, logística o también recursos? En tema de recursos, nosotros tenemos ya el modelo de equidad territorial. Esto se basa en las leyes que actualmente tenemos. Ellos tienen un porcentaje del presupuesto general del Estado, que es el que entrega a cada uno de acuerdo al modelo de equidad territorial. Así es. Esa es una cosa. Lo siguiente es, como le decía, bajo lo que es la Constitución, nosotros tenemos la articulación y rectoría en trabajar que esos planes de desarrollo y ordenamiento territorial estén orientados al Plan Nacional de Desarrollo, orientados a los objetivos de desarrollo sostenible, con las características propias de cada territorio. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar esos instrumentos y trabajar de cerca con las alcaldías para que estos planes se vayan presentando. Además, por ley, ellos tenían que haberlos presentado hasta mayo de este año, ya que los alcaldes tienen que dentro del primer año, cuando ellos son electos, tienen que presentar ese plan. Obviamente, por la pandemia, tuvimos que hacer un trabajo con la Asamblea Nacional. Planifica, se acercó a la Asamblea, hizo una propuesta de que este plazo se extienda para que no sean sancionados por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. La Asamblea accedió por la pandemia que tenemos y nosotros lo que aumentamos ahí es que ellos construyan proyectos que vayan orientados a la pospandemia, es decir, cómo vamos a reactivar de acuerdo a sus competencias el trabajo que se va a hacer. Ya muchos de ellos tuvieron que cambiar, como estaban estructurados inicialmente sus planes, tuvieron que cambiar a la realidad que estamos viviendo en este momento. Es decir, muchos pensaban en hacer obras de infraestructura, en canchas, mercados, pero ahora todo eso tuvo que esperar un poco y armar una prioridad más bien de bioseguridad, de transporte seguro, de lo que ellos tienen que generar, la manipulación de alimentos en los mercados, donde no exista mucha aglomeración de gente, y así varios espacios que ellos van manejando. Entonces, darle un poco más de atención a lo prioritario en este momento. Qué bien, o sea que optimizar de mejor manera los recursos en este tiempo de temporada de pospandemia prácticamente es la función y la competencia que tienen ustedes a través del COTAD y de la asesoría que entregan
digamos, a los gobiernos autónomos descentralizados. Esas vinculaciones, esas exhortaciones, esa capacitación que ustedes entregan, ¿es de estricto cumplimiento o simplemente es recomendaciones a libre albedrío, en este caso, y autonomía de los gobiernos seccionales? Hay un lugar, un dado de autonomía, digamos. La autonomía también es de acuerdo a la propia gestión de un GAT, de quien maneja, pero también tiene una responsabilidad desde el lado de cómo está desarrollando su territorio, porque cada uno tiene una característica propia. Pero pertenecemos a un país, entonces la idea es trabajar en ese conjunto, en equipo, para que todo lo que se está generando desde la parte gubernamental también, los GAT se asuman a ese trabajo, sobre todo ahora. Mire que yo siempre les digo, la pandemia ha sido muy crítica, pero también nos enseñó a ser más organizados, a saber que el trabajo en equipo ahorra recursos financieros y ahora incluso recursos humanos, donde ahora sí tenemos que buscar que quien debe estar bien con el impacto real es nuestra ciudadanía. Nosotros como Planifica no pasamos casi en oficina, estamos en todo el territorio nacional. Ya la siguiente semana, el día lunes, estamos en Carchi, trabajaremos 4 días allá intensos, donde nosotros vemos la construcción de una planificación así, y territorial como un GAT, no se hace en el escritorio. Tenemos que estar con la ciudadanía, con las comunidades y saber lo que en realidad ellos necesitan. Con eso podemos planificar a mediano y largo plazo, saber qué impactos necesita esa ciudadanía y no solamente yo hacerlo desde, digamos, como autoridad, desde lo que yo creo. Tengo que hacerlo desde lo que yo palpo en el territorio y de las reales necesidades de cada uno de ellos. O sea que se convierte en una obligación exactamente cumplir con esa priorización y optimización misma de los recursos públicos, de acuerdo, digamos, a la experticia, a la asesoría y en este caso recomendaciones de los técnicos y funcionarios de Planifica. Así es, para mí se vuelve como una obligación porque nosotros miramos la parte de desarrollo del país. Siempre a muchos de los alcaldes les decimos, miren, la ciudadanía es parte de su proceso, son sus comunidades. Luego usted tiene, dentro de eso también, en los espacios de los territorios está la empresa privada, existe la academia y las entidades públicas. Si no trabajamos en conjunto, no vamos a desarrollar el país. Ya no podemos trabajar solos, ya no podemos trabajar en lo que yo creo, sino en lo que realmente, y hemos visto, la ciudadanía necesita. La educación, es cierto, la salud, depende mucho de la parte gubernamental, pero también de un apoyo constante desde las autonomías de las alcaldías, que han sido un proceso importantísimo y nos han ayudado a ordenar a la ciudadanía dentro de los espacios. Esto sí, con construcciones que nosotros ya en muchas de las alcaldías hemos logrado apoyar desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde la misma tema salud, educación, todo esto se maneja. Entonces, si no existe esa ayuda de equipo, no logramos, no podemos trabajar solos. Eso nos han entendido muchísimos de los alcaldes. Más bien, le puedo decir que agradezco a muchos de ellos cómo han ido trabajando con nosotros. Están muy conscientes de lo que hay que hacer. No es una construcción de la noche a la mañana. A todos nos cogió en frío, usted sabe, lo de pandemia. Después vino para muchos de los sectores la ceniza del Sangay. Agrícolas han sido complicados. Y nosotros tenemos que velar para que todo el país salga adelante, no solamente un sector, sino todos. Y así tenemos que mirar todos un país desarrollado, un país mejorado en medida de lo que podemos en este momento. Vea qué interesante, o sea que la próxima semana va a estar la ministra de Planifica, la que ustedes ven en pantalla precisamente y escuchan a través de los micrófonos de este portinto de Radio 98.9, Magíster Sandra Argotti con todo su equipo técnico entregando la asesoría técnica necesaria, sobre todo como escucharon ustedes, con esa objetivación misma de planificación estratégica que tiene que ver con la priorización, optimización misma de los recursos públicos, especialmente en obras diferentes a las que se tenían previstas antes de esta pospandemia. Tengo conocimiento que como parte de ese PDOT que ustedes manejan, esa planificación anual, Magíster, también están ustedes tratando de implementar o llevar a cabo esa implementación misma de la Agenda 2030. ¿En qué consiste esa Agenda 2030? Y si va a tener continuidad, o sea, sabemos de que estamos a elecciones de un nuevo sistema de gobierno, si prácticamente esto se convierte en ley de la República para que haya continuidad en los próximos gobiernos. Claro, la Agenda 2030, como en otras, es mundial.
y también obedece a las políticas públicas que tenemos que hacer. ¿Qué es lo importante en esto? No es deshacer lo que hacen los otros gobiernos. Para mí, cada gobierno tiene una valía, como cada alcalde en su gobierno autónomo. Siempre yo les digo, no es el desarmar lo que alguien inició, es mejorarlo. Por eso nosotros tenemos la pérdida de recursos, porque a veces consideramos que llegamos como autoridades nuevas y tenemos que deshacer todo. No, hay que tomar lo bueno y lo que nosotros tenemos que fortalecer y continuar con ese proceso mejorado, eso sí, y se maneja. Entonces, la Agenda 2030 va hacia lo que es una expectativa de un objetivo de desarrollo sostenible. Tenemos que hacer proyectos que se sostengan en el tiempo. No es un proyecto, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así para que le entiendan. Los alcaldes tienen que presentar en su primer año su plan de trabajo, ¿verdad? En este caso, como es la pandemia, tiene 4 años para hacerlo, pero en el primer año tiene que presentar un plan. Quiere decir que ya usted tiene un año en contra, por decirlo así. El segundo va a tener que ejecutar, tercero ya vienen elecciones y se deshacen un montón de temas. Ya debemos empezar como ciudadanos y como parte de un proceso a cambiar ese chip político. Y es decir, caer realmente en lo que la ciudadanía necesita. Es decir, proyectos que sean viables, sostenibles en el tiempo. La visión de largo plazo de una Agenda 2030 es construida así. Por decir, yo no puedo deshacer cosas en este momento. Nosotros damos mucha valía a temas anteriores. A los que no se los ha podido dar, lo vamos a tener que analizar, reestructurar, pero como planificación, nosotros que tenemos que tener una visión a largo plazo y mundial, porque incluso en este tiempo nosotros hemos tenido una buena visión de la parte internacional. Por eso fuimos también posicionados con países externos en seguir confiando en nosotros y poder darnos un recurso. Caso contrario, no podríamos haber salido. Ya hemos traído los recursos al país y estos vienen de a poco, con el nivel de confianza que generamos. Así tenemos que trabajar todos. Y nuestros alcaldes con nosotros es así. Trabajamos con la confianza de que tenemos que sacar proyectos que potencien y que potencien aquí a lo que va a venir a futuro. ¿Y quiénes son? Lo que sembramos ahora cosechamos mañana, no es de la noche a la mañana. Usted sabe, hasta en los procesos familiares es así. Lo que usted con sus hijos empieza a sembrar ahora, lo ve en el futuro. Así tenemos que trabajar. Y nosotros como Planifica hacemos eso. Chicos, tenemos que trabajar a futuro. Y así es como nosotros tenemos que pensar siempre en un país. No de cortes, no de relaciones que se van cortando porque consideramos otras cosas. No, el chip tiene que ser, necesito sacar a mi país adelante. Señora ministra, ¿qué pasa con las autoridades que no cumplan con esas observaciones técnicas precisamente y de expertos entregadas a través de la Secretaría Técnica de Planifica? Nosotros lo que hacemos es generar justamente la vinculación, el lineamiento claro hacia donde ellos van a tener que estar este experto. El tiempo que ellos van a utilizarlo, quien sanciona no es la Secretaría Técnica, sino la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, pero es la presentación del plan como tal. Ya la valía que le da cada uno es el alcalde, con su consejo, sus concejales, así es, y la veeduría ciudadana de que ellos van a ir cumpliendo esto, ¿no? Eso es un nivel, puede decirle, hasta de conciencia, de ética, de cómo usted lo va a manejar. Son tiempos de presentación, pero por eso nosotros estamos del lado de los alcaldes siempre, es hacia esto, oriéntese así, no vaya por este lado. Le recomiendo hacerlo de esta manera porque usted va a tener un mejor impacto en su territorio, va a desarrollar mejor la agricultura, va a ser parte de esa ayuda, aunque no sea su competencia, pero sí va a tener un orden, un uso y gestión de suelo adecuado, donde no sea un crecimiento desordenado. Miren las ciudades grandes como tenemos un crecimiento a veces desordenado y donde acumulamos tanta gente, pero quien nos alimenta es el campo. Entonces tenemos que darle fuerza a esos territorios, pero en forma ordenada. Eso es lo que nosotros siempre les asesoramos. Hágalo en forma ordenada, hágalo con asociatividad, hágalo con la ciudadanía, con los otros alcaldes, hágalo, hágase amigo de todos. Y no solo su territorio, sino también apoyar para que usted recuerde, los ríos caminan y salen por todos los espacios territoriales, no es que le dividen. Entonces, lo que usted haga de este lado del río, le funciona al señor del territorio de al lado. Así que piénselo bien antes de iniciar un plan para que también se beneficie su hermano de al lado. No solamente mi cuadrado, sino todo el país se beneficia con todo esto que recorre. Vea, qué bien, coordinación, exactamente. Yo le pregunto, señora ministra, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes están entregando para una reactivación pospandémica
digamos, en la frontera norte del país, especialmente de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la economía, los renglones económicos que maneja esta frontera norte ecuatoriana? Acá tenemos en frontera, y les he visto estos días y por eso también lo estamos trabajando en gabinete, abrimos las fronteras o las dejamos, ¿verdad? Hay una posición dividida, pero también hay que hacer los análisis de saber qué es un pro y un contra del país. Si bien es cierto, hemos visto, y le hablo de frontera norte-sur, donde los pueblos que son cercanos o las ciudades cercanas a las poblaciones fronterizas han mejorado su economía, le hablo internamente como país, como Ecuador. Ya con Colombia o con Perú tenemos buenas relaciones, sí, pero tenemos que pensarlo bien y esto lo vamos a trabajar en esta semana con los alcaldes, o con la ciudadanía, saber qué es mejor hacer. No nos gusta tomar decisiones al libre albedrío sin haber consultado qué es bueno y qué es malo. O sea, algún momento tendrán que abrirse las fronteras, pero tenemos que irlo consensuadamente y despacio. Saber que debe ser un tema de cooperación, de control, de una dinámica controlada. Caso contrario, a todo el país se nos va a ir de las manos y a Sudamérica. Tenemos que revisar qué vamos a hacer, a qué le vamos a dar prioridad. La ciudadanía, yo sé que ha sido muy duro para todos nosotros, pero el momento de empezar, y he visto yo la frontera, de alguna manera se ha estado desde el lado ecuatoriano mejorando en algo. Siguen los contrabandos, siguen otros temas que eso ha sido ya una dinámica que a veces también, como siempre digo a la ciudadanía, dejemos las malas costumbres, dejemos ese chip de solo esperar que las autoridades tengan que ir a controlar. También viene de un nivel de conciencia, de ética. ¿Cómo vamos a hacer? Porque además yo estoy dejando detrás de mí mis hijos y ellos tienen que aprovechar el futuro. De lo que yo deje ahora, ellos van a ser los beneficiarios o a los que yo puedo arruinar también. Así que la idea es justamente ver estos 3 días que nosotros vamos allá, saber cómo se está dinamizando la economía, qué más necesitan para esa reactivación. Más allá, yo siempre les digo, no vayamos ciudadanos solo a la queja, busquemos soluciones en conjunto. Tenemos que, como en todas familias, nos peleamos un día, pero al siguiente nos levantamos con soluciones claras. Eso vamos a trabajar esos 3 días para saber cómo se está dinamizando. La reactivación está llegando o no, nos falta todavía fuerza como gobierno de llegar en algunas cosas. Eso lo vamos a trabajar muy fuerte ya con autoridades gubernamentales y con los alcaldes para saber qué hacer, sobre todo frontera. Frontera es un tema bastante delicado, pero hay que trabajarlo pensando bien en lo que vamos a decidir. Bueno, en esta coordinación misma y sobre todo en esta línea de seguimiento, evaluación, de diálogo y coordinación, como usted lo está manifestando, señora ministra, solamente en estos 3 días de visita se van a reunir ustedes con las autoridades seccionales o van a reunirse también con los dirigentes gremiales, en este caso el sector productivo y distintos sectores económicos y comerciales de la provincia del Carchi. Sí, las reuniones no son solamente con los alcaldes, las reuniones son con empresa privada, con las mismas, vamos a visitar varias comunidades, porque normalmente uno puede hacer reuniones, pero a mí me gusta el territorio. Yo piso el territorio, camino por las comunidades y sé la realidad que ellos tienen. Una cosa es, como le decía, conversarlo en el escritorio y otra es estar en el campo, pisar ese territorio. Así que lo vamos a hacer en un mix, es decir, yo siempre camino así para poder planificar y tener una idea lógica de cómo nos vamos a organizar. Vamos a ir a comunidades, a trabajar fuerte en los temas artesanales, en la parte productiva, en agricultura, en nuestra gente. Yo prefiero trabajar con ellos y luego ya nos reuniremos con las autoridades para tomar decisiones, pero con una lógica de saber qué pasa con las comunidades. Vamos a visitar muchas de ellas, por eso son 3 días intensos realmente, donde se va a trabajar mucho más con las comunidades y ellos son quienes nos van a dar su visión real de lo que necesitan en este territorio. Señora ministra, sabemos el tiempo exactamente, la premura más bien del tiempo que usted tiene en este momento. Espero la próxima semana de pronto hacer un enlace telefónico con usted en vivo y en directo desde donde quiera que usted se encuentre para que nos entregue también ese diagnóstico o esa retrospectiva misma de la realidad que usted ha encontrado, que usted ha visto en la provincia del Carchi, sobre todo cuáles son esas recomendaciones, sugerencias que como técnicos de Planifica van a entregar ustedes a las autoridades, digamos, en su trabajo. Agradecerle su participación, la información a esta hora del mediodía. No sé si quiere agregar algo más, señora ministra.
Decirle y tomo sus palabras. Espero poder vernos allá en esos 3 días, Dios mediante, y darles un diagnóstico del día a día, de lo Qué que bueno. ustedes están teniendo allá. Y más bien decirles que muchas gracias por este espacio. Ha sido una gran conversación. Y Gracias. recordarles a nuestros ecuatorianos que lo que hacemos hoy es mañana también. Sembramos el futuro que tienen y merecen nuestros hijos. Éxitos y bendiciones, señora ministra. Gracias. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, Hasta es luego. la señora ministra de la Secretaría Técnica de Planifica, que como dijimos al comienzo es parte también de las funciones mismas del Ejecutivo adscritas al gobierno nacional. Ellos tienen, ya escucharon ustedes, en síntesis, ellos tienen la facultad de administrar, coordinar todo lo que es el sistema nacional descentralizado de planificación participativa que contribuya, en otras palabras, al crecimiento económico y desarrollo sostenible del país en el mediano, corto y también largo plazo, consolidando una planificación prospectiva y sobre todo generando política pública con recomendación por parte de los expertos mismos de esta Secretaría Técnica de Planificación a todos los gobiernos seccionales. La semana que viene, lunes, estará, tengo entendido, arribando el equipo técnico de Planifica a la frontera norte del país para hacer un trabajo de 3 días, cumplir con una agenda de 3 días.